Bueno, chicas, el día de hoy el tema es medidas de bioseguridad. ¿Ya? Vamos a Bien. hablar de las medidas de bioseguridad. Ya estos temas que ya va culminando el curso son temas, los temas principales, básicos también, que todo personal de salud tiene que tenerlos claros. Como hemos tocado en lo que es en los métodos de desinfección, lo que es ahora medidas de seguridad, y como último tema, si no me equivoco, tenemos la eliminación. Tenemos la eliminación de residuos también como tema, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a hacer la clase acerca de medidas de bioseguridad, ¿ya? Las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo a labores procedentes de agentes de agentes biológicos, físicos o químicos, ¿ya? Logrando así la prevención de un impacto nocivo o asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores del área de salud, pacientes, visitantes y medio ambiente. Entonces, la bioseguridad es la práctica de manera general de todo el personal que puede estar, ya sea en el área hospitalaria, en el sector público que es los centros de salud, ¿ya? Entonces, las medidas de bioseguridad se van a realizar en todo momento. Bueno, no todas por completo, pero algunas sí. Por ejemplo, nosotros tenemos riesgos. Riesgo biológico, tenemos como ejemplo los virus, el hongo, la bacteria. En riesgo químico tenemos los desinfectantes, los ácidos. En riesgo físico tenemos a instrumentos cortopunzantes y también equipos, ¿ya? Riesgos ergonómicos. Tenemos las lesiones osteomusculares, las alteraciones musculoesqueléticas. Son los riesgos con respecto a ergonómicos. Riesgos psicosociales, por ejemplo, el clima laboral negativo, la fatiga profesional. Riesgos ambientales, contaminación del agua, del aire, del suelo. Ahora, ¿por qué les menciono los riesgos? Es importante que ustedes sepan que existen tipos de riesgo y los riesgos ustedes lo van a clasificar de acuerdo en el contexto o la situación que ustedes se encuentren, ¿ya? Entonces, es de acuerdo al contexto que ustedes estén, van a poder clasificar qué tipos de riesgos ustedes están teniendo en ese instante, ¿ya? Entonces, la bioseguridad como tal tiene principios y estos principios tienen 3 principios, que es la universalidad, que es la que pueden ver acá, la universalidad. Tiene también como segundo el uso de barreras protectoras y tercero los medios de eliminación del material contaminado. Entonces, universalidad ya lo trabajamos en cada contexto. El uso de barreras lo vamos a ver hoy como tal. Y los medios de eliminación lo vamos a ver puntual, pero la próxima clase es ya el tema un poco más profundo, ¿ya? Con respecto a la universalidad, ¿qué nos dice la universalidad? ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? Son las medidas que deben involucrar a todos los pacientes, trabajadores y del servicio independiente de conocer o no su serología, o sea, la enfermedad, ¿ya? Todo personal debe seguir las precauciones, estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y mucosas. Todas estas medidas de protección es basada a la protección netamente de la piel y de las mucosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros atendemos a los pacientes,
¿qué es lo que está más en contacto con la persona? Es la piel de nosotros, es las secreciones conjuntivales, las secreciones, bueno, en este caso, bueno, se usa la mascarilla por el motivo, pero antes cuando no se usaba la mascarilla, teníamos secreciones salivales, entonces también secreciones nasales. Entonces, todo el tipo de secreciones están expuestos a cualquier tipo de contagio o propagación de lo que es el virus o microorganismos que pueden ser procedentes de algún tipo de patología, ¿ya? Eso es con respecto al principio de la universalidad. Luego tenemos el principio del uso de barreras protectoras, que comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre o otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes. A ver, ¿qué otros fluidos orgánicos tenemos? Aparte de la sangre, las secreciones, ¿no? Las secreciones ya sean nasal, respiratorias, tenemos también lo que es la orina, que también es una secreción, entonces el flujo vaginal, flujo con respecto también a lo que podemos estar expuestas, ya sea líquido, cuando tenemos que hacer una toracentesis, podemos estar expuestas al líquido pleural, o sea, hay diferentes líquidos y secreciones que podemos estar expuestas, por eso es que el principio del uso de barreras protectoras es uno de los más notificados ahora, ¿ya? Y más utilizados. Mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan en el contacto de lo mismo, o sea, si nosotros vamos a tener contacto con fluidos, secreciones, ¿cuál va a ser nuestro uso de nuestra barrera protectora? Los guantes, ya sea la mascarilla, ya en este caso al nivel, a la situación actual que estamos pasando, el medio de protección, el uso de barrera es la mascarilla y el protector facial, porque sabemos que que en la saliva, en las gotas de la saliva puede estar el virus, está el virus, y si no mantenemos una distancia adecuada y no estamos correctamente protegidos, solamente estamos con la mascarilla. Entonces recuerden que nosotros tenemos secreciones conjuntivales, entonces puede caer las gotitas de la saliva a nuestros ojos y puede ser un medio de transmisión, ¿ya? Como por ejemplo, el lavado de manos, el uso de guantes, lentes, mascarillas, gorro, túnicas, en algunos utilizan o batas quirúrgicas o mandiles quirúrgicos, cámaras de seguridad biológicas, o sea, también es un uso de barrera, ¿no? En cada contexto que estemos. Básicamente aquí en el Perú utilizamos los guantes, los lentes, las mascarillas, los gorros, las botas, el mandil, ¿ya? Bueno, y ahora que se está usando por este caso el mameluco, pues, ¿no? Que es el traje completo, el protector facial que se está usando. Ahora, el uso de barreras tiene 3 clasificaciones, 3 puntos. La inmunización activa, que cómo vamos nosotros a poder estar protegidos ante cualquier tipo de contagio de patología de alguna enfermedad. Como primer punto, es la inmunización activa. ¿A qué nos referimos con la inmunización activa? A las vacunas. Todo personal de salud tiene que ser vacunado. Como mínimo, o sea, por lo menos, debe tener la vacuna del tétano, la vacuna de la hepatitis. Y ya en algunos casos tienen la influenza. Vacunación completa, tendría que tener la fiebre amarilla, en un momento se empezaron a vacunar contra la varicela, todas las vacunas que podíamos tener los adultos se pueden estar vacunando constantemente, pero eso sí, el personal de salud sí o sí tiene que tener la vacuna de la hepatitis. Recuerda que la vacuna de hepatitis y la vacuna del tétano, si tú cumples tus 3 dosis, tienes una protección durante 10 años, luego de 10 años tienes que tener un refuerzo. ¿Ya? No es que me vacuné mis 3 dosis y de ahí ya no me vuelvo a vacunar hasta que me muera. No. Si tú te vacunaste a los 15 años, todas tus dosis te tienes que volver a vacunar después de 10 años con un refuerzo. ¿Ya? Tú tienes que ir, acercarte a tu posta y decir, yo ya cumplí las 3 dosis hace 10 años y necesito un refuerzo. ¿Ya? Entonces, todo personal de salud tiene que estar actualizando, siempre verificando que cumplan con lo que es que nosotros cumplamos con las vacunas. ¿Por qué? Porque ustedes están expuestas a los punzocortantes que pueden tener medio de transmisión a la hepatitis B, están expuestas al momento de limpiar, de esterilizar, de desinfectar los materiales quirúrgicos a lo que es algún tipo de material que esté oxidado puede encontrar el tétano. Entonces, ustedes tienen que por eso tener todos los medios de protección, ¿ya? Con respecto a las barreras físicas, tenemos el lavado de manos. Una de las barreras que se va a usar
en todo tipo de situación, pandemia, epidemia, enfermedad, patología cualquiera, la barrera de protección física siempre va a ser como principal el lavado de manos. El lavado de manos es muy importante, ¿ya? Entonces, ahora en este contexto, han visto y se han dado cuenta de que la única barrera contra todo tipo de enfermedad, ya sea respiratoria, enfermedades de gastrointestinales, infecciones, toda prevención es por no practicar el lavado de manos. ¿Por qué? Porque las manos son lo que nosotros utilizamos para todo tipo de actividad. Y si nosotros no constantemente los descontaminamos, vamos a llevarnos todas las bacterias y microorganismos al momento de consumir nuestros alimentos, al momento que nos estamos tocando el rostro, al momento que de repente me picó el ojo y me rajo con la mano cochina, ¿ya? Entonces tenemos que nosotros tener en cuenta y practicarlo. Y en estos instantes, hacer que ese uso sea ya cotidiano y sea ya parte de tu rutina diaria en lavarte las manos. Recuerden que todo personal de salud tiene también algunos tipos de complicaciones más adelante, pueden llegar a sufrir una dermatitis, porque nosotros estamos constantemente lavándonos las manos o usando el alcohol gel. Entonces, el lavarte constantemente las manos, ya, es también, no es que la complejidad, digamos, el riesgo, la complicación lo vas a ver ahora, ¿no? Pero no es el agua el que nos va a hacer, digamos, va a tener complicaciones, sino que nosotros en los hospitales utilizamos la clorhexidina al 2% y en algunos hospitales para salas quirúrgicas utilizan la clorhexidina al 4%. Entonces, es un antiséptico muy fuerte, el de 4%, pero si nosotros usamos constantemente, pero, por ejemplo, no tenemos los cuidados debidos con nuestras manos, si nosotros somos personas de salud y estamos lavándonos las manos constantemente, nuestras manos tienen que también recibir una hidratación. Entonces tenemos que usar cremas para hidratar nuestras manos, para poder compensar a que constantemente estamos haciendo un arrastre de microorganismos, estamos constantemente con contacto con el agua. Entonces tenemos que tener en cuenta que también tenemos que cuidar nuestras manos, ya que es nuestro medio de trabajo. El uso de uniformes y equipos de protección como el mandil, anteojos o lentes, botas, gorra, ¿no? Calzado de guantes es otra medida, otra barrera física de protección. El uso de mascarilla quirúrgica, N95, KN95, la comunitaria, hay tipos, ¿no? Barreras químicas, por ejemplo, tenemos el uso de las barreras químicas para protegernos de cualquier tipo de propagación de virus, de microorganismo o de bacterias, la limpieza, la descontaminación, la desinfección y esterilización, el aseo del ambiente, el uso de antisépticos, alcohol, la yodopovidona, ya sea el amonio cuaternario. En algunos tipos de desinfecciones se utiliza en los hospitales para los equipos, ¿ya? Eso es con respecto al uso de las barreras. Entonces, vamos a tocar como primer punto el lavado de manos. ¿Por qué se toma como punto principal el lavado de manos? Es un procedimiento simple, económico, porque ¿qué es lo que gastas? Solo gastas el jabón y bueno, y agua, es económico. Y importante para la prevención de toda enfermedad. Ahora, ¿cuál es su efectividad? ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuál es su efectividad? Es reducir la propagación de microorganismos. Dependen de 3 factores fundamentales. Los momentos claves. Recuerden que para el lavado de manos hay momentos claves. Ya sea en el lavado en el hogar, en el hospital o en el área de trabajo que ustedes tienen. En el uso del jabón, tenemos que tener una cantidad adecuada para poder aplicar el correcto lavado de manos. Y la técnica de lavado de manos. O sea, si nosotros cumplimos estos 3 factores fundamentales, vamos a nosotros a usar la técnica de lavado de manos correctamente y vamos a tener lo que es buenos resultados, prevención de cualquier tipo de enfermedad. Por eso que ustedes han escuchado cuando dicen al niño le da una diarrea o un dolor de estómago, las madres suelen relacionarlo y tienen razón en decir, seguro has comido con la mano sucia, o seguro te has tocado con la mano sucia la cara, o te has metido la mano sucia en la boca. Entonces,
sin querer, ellas tienen el conocimiento y ellos dan la razón de que es muy importante el lavado de manos. Porque si el niño se hubiera lavado las manos, no tendría lo que es el dolor estomacal o no tendría la diarrea. Entonces, la OMS nos dice que el lavado de manos es la técnica que va a prevenir cualquier tipo de enfermedad. Por eso es muy importante que nosotros lo insertemos en nuestra rutina diaria y cotidiana, ¿ya? Y lo hagamos de esta técnica parte de un hábito. Ahora, hay tipos de lavado de manos. ¿Cuáles son los tipos de lavado de manos? Tenemos el lavado doméstico social, que lo conocemos. Es un uso común de higiene personal, se utiliza un jabón convencional, porque en casa utilizamos un jabón líquido que compramos en la farmacia o en la parte del sector comercial, tenemos o usamos algunos un jabón de barra, de diferentes tipos que tenemos en el área comercial. Entonces, por eso se le conoce como que la utilización del jabón es convencional y es el uso común de toda persona que lo va a hacer en casa. Luego tenemos el lavado clínico, que es el que se realiza el personal de salud antes y después del contacto de los pacientes. Ahora, solamente eso es algo puntual, pero recuerden que hay momentos para lavarse la mano. O sea, si ya antes de que tú tengas contacto con el paciente, te tienes que lavar la mano. Antes de realizar algún procedimiento, tienes que lavarte la mano. Después de realizar un procedimiento, lavarte la mano. Después del contacto con el paciente o con su unidad, lavarte las manos. Entonces, el lavado de manos en el área hospitalaria, en el área de salud, es constante. Entonces, pero tú tienes que tener claro de que sí tienes que practicar el lavado de manos, porque si no, estás llevando de un lugar a otro los microorganismos, estás llevando de un paciente a otro. Tú eres el medio de transporte, porque tú no estás practicando la técnica de una manera óptima, ¿ya? Ahora tenemos el lavado quirúrgico, que es un lavado más específico, más detallista, más exacto, ¿no? Que es el que efectúan antes de cualquier procedimiento que va a involucrar en manipular materiales estériles que van a penetrar los tejidos, o sea, que van a tener contacto con el interior del paciente. Entonces, cuando estás en una sala de operaciones no te vas a hacer un lavado clínico o un lavado social, tienes que realizar la técnica adecuada de un lavado quirúrgico, que es hasta el codo. Entonces, y tienes que tener el tiempo por lo menos de repetirlo como 5 veces, el lavado. El lavado clínico te dura 60 segundos, que es 1 minuto. El lavado doméstico, que dura de 35 a 45 segundos, y es un lavado simple. ¿Qué nos dijo la OMS ante esta pandemia? Que el lavado social no va a ser una prevención completa, que toda persona debe practicar el lavado clínico en casa. Entonces, el lavado clínico tiene sus 11 pasos, tiene que realizarse de una manera adecuada, de una técnica, con el tiempo adecuado. Algunos lo relacionan de una manera práctica, que tienes que cantar un feliz cumpleaños durante el lavado de manos, y si tú completas la canción y hiciste todos los pasos, te has lavado correctamente, ¿ya? Técnica de lavado de manos. ¿Cuál es la técnica de lavado de manos? Ahora, si en caso no quieres cantar el feliz cumpleaños, puedes contar hasta 60. Si hasta 60 cumpliste los 11 pasos, estás haciendo correctamente el lavado de manos. Pero ya cuando ustedes van teniendo ya lo que es la práctica, la praxis y todo, la habilidad, el lavado de manos es inmediato. O sea, en 1 minuto tú ya te lavaste la mano, ya por inercia sigues al siguiente paso, tú ya sabes ya. Entonces, es algo cotidiano, ya parte de tu rutina, de tu hábito, que tú ya lo tienes en tu vida diaria, ¿no? Técnicas de lavado de manos tenemos aquí 11 pasos, como les había dicho. Primer paso, bueno, literal, primer paso es mojarse la mano. Entonces tienes que abrir el caño. Cuando usted esté en el hospital, tiene que tener en cuenta bien claro lo que van a realizar con respecto al lavado de manos. Por ejemplo, se supone que tus manos están sucias y tú vas a ir a lavarte las manos. Entonces, el ambiente donde estás lavándote las manos, por ejemplo, el caño, está contaminado. Entonces, si tú vas a abrir el caño para que exista un chorro adecuado también, chicas, tenemos que tener un chorro adecuado para el lavado de manos. Tampoco es que, bueno, sí, apenas que gastemos el agua, pero en algunos casos ya hospitales han optado por utilizar sensores en los caños. Entonces, cada vez que nosotros colocamos las manos, nos brindan el chorro de agua, y cada vez que la mano se aleja, mientras que están haciendo los pasos con enjabonando con el jabón, en jabón espuma, el caño se cierra. Entonces, pero no todos los hospitales vamos a tener esa tecnología. En algunos tenemos los caños portátiles, los caños de lo que es
de la misma cañería. Entonces, entonces si nosotros ya tocamos el caño, ya lo abrimos, ya dimos una adecuada cantidad de chorro, ya nos mojamos las manos, ¿qué es lo que procede? En algunos lugares vamos a contar con dispensadores de jabón líquido. En otros lugares vamos a contar con dispensadores con sensores automáticos para que caiga el jabón líquido. En otros no vamos a contar con ninguno. Vamos a contar con un jabón líquido o con un jabón en barra. Entonces, tenemos que saber acomodarnos a la situación que estemos. ¿Ya? Entonces, vamos a nosotros... En el caso del jabón líquido, porque la gran mayoría ya ahora se ha universalizado en lo que es área de salud, que utilicen jabón líquido, porque es menor contaminación y menor propagación de bacterias, ¿ya? Entonces es un mejor uso. Entonces vamos a, en este caso la imagen nos muestra un dispensador de jabón líquido. Nos vamos a colocar una cantidad considerable para que pueda generar una espuma. Es importante que nosotros consideremos una cantidad, una cantidad generable. ¿Por qué? Porque es el paso 1, ¿ya? Ahora, como paso 2, vamos a hacer una frotación de palma a palma. O sea, vamos a frotar de palma a palma. ¿Qué es lo que nos va a permitir esa frotación? Generar la espuma adecuada para que podamos realizar nuestros 11 pasos, ¿ya? Entonces, si tenemos un jabón que no genera espuma, entonces nosotros no vamos a hacer un adecuado arrastre de microorganismos de todas las partes de nuestras manos, ¿ya? Tengamos en cuenta. Después de esto, va a haber un video para poder hacer lo que es, para poder tener correctamente el lavado de manos. Y antes de pasar a la otra barrera, doy un breve resumen de lo que habíamos hablado antes, ¿ya? Vamos a terminar con la técnica del lavado de manos. Luego de hacer una frotación palma con palma y generar la espuma adecuada, vamos a pasar al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Es frotarnos la palma de la mano derecha, por donde ustedes quieren pasar, derecha o izquierda, con el dorso de la mano contraria. Entonces vamos a llegar a esta posición, mi palma con el dorso, y vamos a hacer la frotación, ¿ya? Y luego van a hacer viceversa, la otra palma encima del dorso, ¿ya? Ahora, ustedes se han dado cuenta que mi mano, cuando se hace el lavado de manos, se han dado cuenta que cuando yo estoy haciendo la frotación, mis dedos están abiertos, en los interdigitales los mantengo abiertos. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta de estos pequeños detalles, y si pasara por su mano, hay un aparato que verifica si que ustedes se han realizado un adecuado lavado de manos. Cuando hay una campaña en el área de salud, en los hospitales, esa máquina está en los concursos. Entonces tú te haces el lavado de manos y pasas tu mano. Y en tu mano va a salir qué cantidad de microorganismos tienes. Si tú te has hecho un adecuado lavado de manos, tendrías 0. Pero si no, tendrías una cantidad de 20%, 15%. Entonces, de acuerdo al personal que ha tenido menos, es el que gana. Entonces, ahora las profesionales dicen, pero ¿por qué si yo he hecho los 11 pasos, tengo todavía microorganismos en mi mano? ¿Por qué? Porque se olvidan de algunos detalles, como por ejemplo, la frotación que les dije, palma con dorso. Yo estoy haciendo esta frotación, pero se están dando cuenta que mis interdigitales están abiertos y yo al poner la mano aquí, estoy generando la frotación, pero miren cómo mis dedos hacen la frotación de manera conjunta con la otra mano. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas colegas? Algunos profesionales. La palma de la mano, solamente esta palma, lo frotan con esta parte. Y se olvidan de realizar la frotación interdigital. Entonces, todo procedimiento de lavado de manos tiene un fin, un objetivo. Entonces, miren, después de todo los procesos de lavado de manos que vamos a hacer, al final ustedes se van a dar cuenta en qué momento hemos frotado los microorganismos que estaban aquí, en el interdigital. ¿En qué momento? Se van a dar cuenta que no existió el momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cuando no lo realizan adecuadamente. Pero si ustedes realizan esta frotación de palma con dorso y junto hacen también lo que es interdigitales, están haciendo ya el paso completo, ¿ya? Luego vamos a juntar, de lo que hemos pasado, viceversa, recuerden, palma con dorso, derecha, izquierda, de izquierda a derecha, palma con dorso. Luego que pasamos el paso 4, pasamos a la fricción de los interdigitales, que nos dicen que no hacemos la fricción, pero ¿qué hace la gran mayoría? Solamente hace esto.
Y en ningún momento hizo fricción interdigital. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que si se van a hacer un lavado de manos, tienen que practicar lo que es la frotación, la fricción interdigital. O sea, esto es muy importante. Aquí también transportamos, chicas. En la parte lateral de los dedos también transportamos los microorganismos. Entonces tienen que ustedes tener claro ese detalle. Paso 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a frotar el dorso de los dedos, que es esta manera, ¿no? Como está acá en la imagen que pueden ver, aquí en la imagen 5, es esta manera. Vamos a frotar, vamos a hacer movimientos así, circulares, luego viceversa, otro, ¿ya? Ese es el paso 5. Ahora vamos a pasar al paso 6. ¿Cuál es el paso 6? El paso 6 es frotar el pulgar. Es muy importante que nos frotemos el pulgar porque es el dedo que manipula, que nos ayuda a la manipulación de todo objeto. Si nosotros no limpiamos, ¿por qué? ¿Y por qué también? Cuando les dije que realizan la frotación interdigital, ¿en algún momento frotaron el pulgar? En ningún momento se frota el pulgar. Entonces, por eso el pulgar tiene un paso. La frotación del pulgar tiene un paso aparte de la frotación digital. Por eso es considerado como el paso 6. La frotación circular del pulgar. Circular. De ambas manos, viceversa. El lavado de manos pueden empezar derecha, izquierda, derecha, como ustedes se acomoden, ¿ya? La cuestión es que ustedes cumplan los 11 pasos. Paso 7. Frotar las punta de los dedos, que es esto, así, lo hacemos así con forma de un nudo de deditos, lo juntamos, y esta parte de la punta de los dedos lo vamos a frotar con la parte media de la palma de la mano. Entonces vamos a hacer esta frotación, ¿ya? ¿Qué nos va a ayudar? En caso que tengamos uñas largas, lo cual no deberíamos tenerlo, pero de repente están creciendo, vamos a realizar una adecuada desinfección de las uñas. Recuerden que las uñas también es un medio de transporte de microorganismos. Por eso todo personal de salud no debería estar con uñas largas, ¿ya? Ni con manicure, ni nada. Lastimosamente, chicas, bienvenidos al área de salud. Nosotros no tenemos manicure en nuestras manos. Si han visto ustedes colegas que tienen, o ustedes todavía lo practican, evalúenlo bien, porque el esmalte también puede ser un medio de transporte para microorganismos. Tener las uñas largas también es un medio de transporte, ¿ya? Paso 8, enjuagarnos las manos. Ahora, hay un paso que que antes lo adicionaba MINSA, algunos hospitales todavía lo siguen cumpliendo, algunos no. Por ejemplo, en neonatología sí cumplen ese paso, que estoy hablando de la muñeca. Después de hacer este paso de los nudos, de las puntas de los dedos, algunos procedimientos pasan a hacer la frotación de las muñecas. Ahora, en algunas áreas sí tienen la adecuada fundamentación de usar la frotación de las muñecas como un paso más al lavado de manos. ¿Por qué? En el área de neonatología, en el área de UCI, en las incubadoras, nosotros colocamos nuestras manos hasta por lo menos la muñeca. Entonces, el colocar nuestras manos hasta la muñeca es un medio de contaminación. Entonces, tenemos que lavarnos por lo menos hasta el antebrazo las manos. Entonces, tienen un buen fundamento, ¿ya? Pero MINSA lo retiró, el lavado de las muñecas, pero las colegas lo siguen practicando. Los profesionales de salud lo siguen practicando, ¿ya? Paso 8, enjuagarnos las manos. Recuerden que el correcto enjuague de manos es de esta manera. Poner nuestras manos de esta manera frente al caño, no de esta manera. ¿Por qué? Se supone que tú, con el chorro de agua que tú ya has cumplido todos los pasos, vas a arrastrar todos los microorganismos. Entonces, si tú colocas de esta manera, vas a hacer que el arrastre del chorro caiga al lavatorio. Pero si tú colocas de esta manera tu mano, vas a hacer que todos los microorganismos que es la base pase de tu antebrazo, codo y ya, bueno. Entonces, todo paso, toda posición tiene el porqué. Entonces, ustedes practíquenlo, se van a dar cuenta que sus manos van a sentirlo más limpias, más ligeras. Se van a sentir bien cuando practican el correcto lavado de manos. 9 es el secado. Bueno, el secado en el caso de los hospitales sí contamos con papel toalla. En el caso de la casa no contamos con el papel toalla, contamos con toallas que usamos en común, pero si tienen la posibilidad de utilizar papel toalla es lo mejor, ¿ya? Entonces,
van a realizar el acuerdo secado. Recuerden que el secado es desde las puntas hasta la muñeca. Entonces empiezo por una palma, doblo el papel, voy para la otra palma, ¿ya? Luego boto ese papel, paso a otro papel, punta, voy bajando. O sea, entonces ese es de la punta de los dedos hasta la muñeca, no de la muñeca hacia la punta, ¿ya? Y luego doblo y así. Entonces, si quisiéramos secarnos los interdigitales, recuerden que el papel toalla viene en un cuadrado. Entonces, mientras ustedes estén realizando los doblez por donde no ha tenido contacto con la mano, pueden seguir secando, ¿ya? Paso 10, pasamos a cerrar el caño con el papel toalla, el último papel toalla que vamos a desechar. No tocamos con las manos limpias porque recuerden que ustedes tocaron ese caño con la mano sucia, ¿ya? Y luego estamos listos para poder tener contacto con nuestros pacientes, poder hacer cualquier tipo de procedimientos de una manera segura, ¿ya? Antes de pasar a los guantes, vamos a ver el video de lavado de manos, ¿ya? A ver. Para Rocío y para Juliana, antes de pasar al video, voy a hacer un breve resumen antes de la técnica de lavado de manos para seguir, ¿ya? A ver, denme un momento. Ya. A ver, Rocío y Juliana, atentas. Como punto principal tenemos que la bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas destinadas a poder mantener el control de factores de riesgos laborales. Ya es puntual. Luego tenemos tipos de riesgos, ustedes lo van a leer y esos riesgos ustedes lo van a clasificar de acuerdo al contexto que se encuentra. Si nosotros estamos en un hospital, tenemos un riesgo biológico, tenemos un riesgo físico y también podemos llegar a tener riesgo químico. Tenemos también riesgo ergonómico porque nosotros movilizamos a los pacientes, ¿ya? Y riesgo psicológico porque tenemos una carga. O sea, todos estos riesgos lo cumplimos, lo cumple nuestro contexto hospitalario, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que tiene las medidas de bioseguridad? Tiene los principios de bioseguridad. Tiene 3 principios de bioseguridad principales. Universalidad, uso de barreras protectoras y los medios de eliminación de los contaminantes, ¿ya? Del material contaminado. Entonces, el principio de universalidad es la medida que involucra a todos, ya sea pacientes, trabajadores, todas las personas que estén habitando lo que es el área del sector salud, ¿ya? Todo personal de salud debe tener estas precauciones y estándares y usar estos estándares de lo que es medios de protección en cada contexto de acuerdo a su exposición de riesgo, recuerden. Por eso es que se clasifica, en las normas ahora en la pandemia se clasifica riesgo bajo, son las personas que están en casa, ¿no? El ciudadano cotidiano, que va a usar solamente la mascarilla. Si tú vas a subirte a un transporte público, tienes que tener el protector facial. Riesgo mediano, que son los profesionales de salud que no están en un área hospitalaria, pero están en lo que son contexto de salud pública. Riesgo alto, los que tienen contacto los que están en un hospital y tienen áreas de COVID. Y riesgo muy alto ya es que tú trabajes en un área específicamente COVID. Entonces, son riesgos que nos dicen, ¿ya? El uso de barreras protectoras, como lo mencionábamos, tenemos el uso de barreras protectoras que comprenden evitar la exposición directa de sangre o otros fluidos. Fluidos como las secreciones, como fluido vaginal, como orina, como cualquier secreción que el cuerpo expulse o tenga, o en el procedimiento se manifieste del medio interno del paciente, ¿ya? Entonces, bueno, hemos tocado lo que es el lavado de manos, por eso era la explicación de la técnica. Recordemos que las barreras protectoras tenemos la inmunización activa. Es muy importante que todo profesional de salud tenga inmunización activa, que se refiere a las vacunas. Todo profesional de salud tiene que tener la vacuna como mínimo de hepatitis y del tétano, y cumplir las 3 dosis, ¿ya? Barreras físicas, como son los lavado de manos, el uso de uniformes, el uso de lo que es los guantes
y el uso de mascarilla. Y las barreras químicas, como tenemos los desinfectantes, los antisépticos, el aseo del ambiente donde estamos, ¿ya? Entonces, bueno, el lavado de manos ya lo habíamos explicado, entonces vamos a pasar al video para que puedan ustedes... Coronavirus, yo me cuido y te cuido. El primer paso es el lavado. Me cuido y te cuido. El primer paso es el lavado de las manos. ¿Nos estamos lavando las manos bien? Siga el siguiente instructivo. Primero debemos tomar el jabón, que en este caso será esta sustancia verde que nos permitirá observar si lo estamos haciendo de manera adecuada. Muchos simplemente hacen esto con el lavado de las manos y consideran que ya quedaron las manos limpias. ¿Quedaron las manos limpias? Hay partes de la palma de la mano donde no llegó el jabón. Faltan los pulgares y el dorso de nuestras manos. ¿Qué debemos hacer? Limpiar entre los dedos, el dorso, para que el jabón llegue. Sin embargo, quedan los pulgares hacia aquí. Los lavamos, los dedos que quedan faltando, y quedan las uñas. Para las uñas vamos a utilizar el centro de la palma para limpiar perfectamente nuestras uñas. ¿Y qué nos queda faltando? Las muñecas. Se nos olvidan las muñecas y hacen parte fundamental de este lavado de manos. Así que debemos limpiar nuestras muñecas perfectamente. Hacemos una última pasada, revisando que el jabón haya llegado por todo lado. Nuevamente dorso, entre los dedos, pulgares, uñas y muñecas. Quedan perfectamente nuestras manos lavadas. Yo me cuido y te cuido. Entonces, ¿vieron ustedes en el video que la señorita, para que supuestamente el jabón lo realizó con, lo reemplazó con témpera, ¿no? Con una pintura. Entonces, les invito a que ustedes lo practiquen en casa para ver si es que están realizando los pasos correctos. El resultado correcto, adecuado, es que tu mano hasta la muñeca quede completamente bañada de la témpera, pintura, lo que tú utilices. Pero no hagan trampa, por favor. Hagan los pasos y ustedes se van a dar cuenta. Y sí, practicando cotidianamente se van a dar cuenta qué es lo que tienen que mejorar, ¿ya? Es importante que ustedes tengan en cuenta ese detalle. Bueno, vamos a pasar ahora al uso de los guantes, ¿ya? Que es una de las barreras importantes en nuestro sector, ¿ya? ¿Qué es el uso de guantes? Es un mecanismo de barrera de protección de riesgos biológicos de los trabajadores a la exposición ya sea de sangre o fluidos corporales o objetos punzocortantes, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos pinchamos con una aguja y no hemos tenido... No es decir también que los guantes quirúrgicos, que son de un grosor diferente que los guantes simples, te van a proteger por completo ante un pinchazo de un punzocortante. Tampoco no es la manera como que nos da una barrera de protección completa. Sí nos da la barrera por los contactos de los fluidos, de la sangre, pero con respecto a punzocortantes, si en caso es de manera superficial, nos protege, porque los guantes gruesos, quirúrgicos, perdón, tienen un ligero grosor. Pero, por ejemplo, nos pinchamos de una manera profunda, no nos va a proteger los guantes. De todas maneras, va a traspasar el guante. Entonces, tengamos en cuenta ese detalle, ¿ya? ¿En qué momento se va a usar el uso de los guantes? Cuando tengamos contacto con sangre o con otros fluidos corporales, como lo habíamos dicho, con membranas de mucosa, contacto de piel no intacta de todos los pacientes, por ejemplo. Procedimientos de acceso vascular, son procedimientos como CBC, procedimientos como, por ejemplo, extracción, también vamos a hacer extracción de sangre, ¿ya? Manipulación de objetos y superficies manchadas con sangre o otros fluidos.
Entonces, si nosotros vamos a tener contacto con la unidad del paciente y sabemos que es un paciente que tiene, tiene una eliminación de fluidos, entonces tenemos que colocarnos nosotros los guantes para medio de protección, ¿ya? Bueno, vamos a terminar con las barreras de protección y luego pasamos al video del correcto, uso del, perdón, la correcta colocación de guantes. La mascarilla, o como lo llamamos, cubre boca, cubre nariz, cubre barbilla. La famosa mascarilla en la actualidad que se está usando. Y sí que lo estamos usando de una manera correcta, ¿ya? ¿Qué es la mascarilla? También es un mecanismo de protección ante riesgos biológicos para minimizar la contaminación causada por microorganismos exhalados o inhalados en la exposición potencial del trabajador a la sangre o otros fluidos corporales, ¿no? Es obvio que la sangre no lo vamos a inhalar, pero si estamos, por ejemplo, en la sala de operaciones, si no estamos con la mascarilla cubierta adecuadamente, nos puede salpicar la sangre y puede ingresar por nuestra fosa nasal. Entonces, nos vamos a referir respecto a ese tipo de detalles. Si no estamos con la mascarilla adecuada y de repente, no sé, estamos justo en la sala de parto y el líquido amniótico salpica y la mascarilla no está bien puesta y como que igual traspasó, entonces vamos a ponernos en esas situaciones, por eso tienen que tener la adecuada colocación de la mascarilla. Recuerden que la mascarilla debe cubrirte nariz, barbilla, mentón, como ustedes lo llaman, ¿ya? ¿Cómo se llama? Entonces, tienen que cubrir toda esta área. No es que me cubre la boca y estoy protegida. No, porque, o sea, la nariz está expuesta, estás respirando también. Ahora, en el caso de las quirúrgicas, las comunitarias, por ejemplo, las mascarillas comunitarias que llama el MINSA, que son las mascarillas lavables, las de tela, las que usan las personas, nuestros ciudadanos, los ciudadanos peruanos que no están en el contexto del área de salud, es esas mascarillas de tela que un montón venden por la calle y tienen las medidas adecuadas. Bueno, algunos cumplen las medidas, algunos no. Entonces, esa mascarilla te cubre nariz y también te cubre boca. Perdón, te cubre hasta mentón. Pero el detalle es que esas mascarillas son para no tener un contacto directo con las personas. O sea, las personas que usan eso es, por ejemplo, las personas que van al mercado usan esa mascarilla comunitaria y luego regresan a casa. Entonces, no tienen un riesgo de exposición alto. Entonces, por eso es como que el MINSA ha dividido así la clasificación de mascarillas. Mascarillas comunitarias son las mascarillas lavables, las que usan los ciudadanos no expuestos al área de salud, no relacionados al área de salud. Luego pasamos a la mascarilla quirúrgica, que es la que está aquí, la que muestra aquí la imagen. Las mascarillas quirúrgicas tienen un clip metálico, o tienen perdón, ay, Dios mío, se me fue el nombre. Tienen en la parte de arriba que va colocado en la nariz, tienen lo que es la parte metálica, como un clic para sujetar y amoldar a tu nariz. Ya. Entonces, si tú te pones la mascarilla quirúrgica, pero no te moldeas a la nariz, no estás realizando un adecuado sellado de la mascarilla. Entonces, recuerda que tiene que haber un adecuado sellado, porque de nada va a servir que solamente te tapes la boca y la nariz, y igual, por los orificios que no están sellados, ingrese al momento que tú estás respirando, inhales el virus. Y luego tenemos la mascarilla N95 y la KN95, que dicen KN95 porque es asiática. N95 porque es la americana, que puede venir en forma de círculo, te puede venir en forma, ya sea moldeada para el rostro. Entonces, y tienen 5 filtros, son de una contextura, que tienen, son de contextura compacta. La KN95 mayormente son triangulares, ¿no? Como las bocas de pato. Es un tipo de mascarillas, ¿ya? Ahora, en la actualidad, con las nuevas resoluciones nos han dicho que si nosotros usamos mascarilla comunitaria o de tela, tendrías que usar como medio de protección el protector facial. Si usas la mascarilla quirúrgica o las mascarillas N95 o KN95, tendrías que usar los lentes, la protección de los lentes, ¿ya?
Entonces, es como para que lo tengan en cuenta, pero ahora la nueva resolución ha dicho que sí es obligatorio usar el protector facial en el área de transporte público, porque ya no se está cumpliendo el viajar una persona por asiento, sino ahora ya todos van a viajar porque la economía del medio de transporte, el exceso del pasaje no era beneficioso para el peruano, entonces tenían que buscar un método de solución, y bueno, dieron la solución de que el protector facial tenía que ser obligatorio en lo que es medio de transporte. Entonces, a pesar de eso, ya no se estuviera cumpliendo lo que es el distanciamiento, pero tampoco no nos confiemos mucho de un protector facial y no vayamos a cometer el error de sacarnos la mascarilla, por favor, chicas, ¿ya? Entonces, eduquen eso en sus familiares, que tengan en cuenta que el protector facial no es que está reemplazando ya la mascarilla. Entonces, como yo tengo un protector facial, no voy a respirar, no. ¿Ya? Entonces, no caigan en ese tipo de conclusión o de solución que ustedes lo pueden tener. Sé que la mascarilla incomoda, pero lo tienen que hacer porque es un método de protección, ¿ya? Bueno, para que nosotros tengamos una vestimenta adecuada, tenemos que seguir la colocación de estos pasos, ¿ya? Por ejemplo, si estuviéramos en el área hospitalaria, el atuendo adecuado es como esta imagen lo muestra, que tiene el personal de salud, tiene gorra, mascarilla, mandil o bata o chaqueta, como lo llamen, quirúrgica, ya sea de tela o desechable, ¿ya? Ese es y las botas, ese es el atuendo, bueno, ¿no? Y los lentes que se lo va a poner en ese instante, de repente en el momento de tener el contacto. Ya, en el caso de, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Utilizan todo eso, pero debajo de eso tienen que usar el mameluco si es que están tratando con pacientes COVID. Ya han visto ustedes como de la vestimenta del astronauta, así llegan las personas que tienen contacto con COVID. Ya, así tiene que ser. Entonces, si es que ustedes más adelante o algo, aparece otro tipo de pandemia, entonces tengan en cuenta que cómo debe ser correctamente la medida de protección, ¿ya? Ahora, entonces, ya, ¿qué tenemos aquí? El gorro quirúrgico. Hay varios modelos de gorro quirúrgico, como este que tiene este elástico, son los otros que se amarran a la parte de atrás, hay gorros quirúrgicos de tela, entonces hay tipos, ¿ya? Es de acuerdo en qué área, en qué tipo en el hospital, de acuerdo al área de ropa que les entreguen. Zapatos o botas se entregan en algunos hospitales, hay zapatos, especialmente para usar en la zona quirúrgica, en la zona de operaciones, en la zona en la sala de operaciones, o hay botas, ¿ya? ¿Qué después también tenemos? Los protectores oculares o lentes, que son estos protectores. Tenemos también varios tipos de modelos. Tenemos los protectores rectangulares, los circulares, los que son ovalados. Entonces, tenemos varios tipos de... Tenemos las batas estériles, que podemos tener batas estériles con manga corta, manga larga, ¿ya? Bueno, antes de pasar a esto, vamos a ver el uso correcto de los guantes, para que usted... Verifique que el paquete esté completamente sellado. Quite la cubierta exterior del paquete de guantes separando con cuidado y despegando los lados. Realice el lavado de manos. Tome el paquete interior y déjelo sobre una superficie limpia y plana justo por encima de la altura de la cintura. Abra la cubierta interna, tirando de las lengüetas dobladas para abrir las solapas. Si no hay lengüetas, tire de las solapas sin que los dedos toquen la superficie interna. Identifique el guante derecho y el izquierdo.
Cada guante tiene un puño de aproximadamente 5 centímetros de ancho. Con el pulgar y los 2 primeros dedos de la mano no dominante, tome el borde del puño del guante de la mano dominante. Toque solo la superficie interior del guante. Coloque el guante sobre la mano dominante, asegurando que el puño no se enrolle de tal manera que su parte externa toque la muñeca. Asegure que el pulgar y los dedos están en sus sitios correctos. Con la mano dominante enguantada, deslice los dedos por debajo del puño del segundo guante. Tire del segundo guante sobre la mano no dominante. No deje que los dedos y el pulgar de la mano dominante enguantada toquen ninguna parte de la mano no dominante expuesta. Mantenga el pulgar de la mano dominante en abducción dorsal. Muchas veces el guante de la mano derecha no queda bien ajustado. Puede ajustarlo ayudándose de la mano izquierda que está estéril. Después de colocarse el segundo guante, entrelace los dedos de las manos enguantadas y sepárelas del cuerpo por encima de la altura de la cintura hasta que comience el procedimiento. Para quitarse los guantes sin propagar los gérmenes, nunca toque su piel con la parte exterior de los guantes. Siga los siguientes pasos. Agarre la palma de un guante cerca de la muñeca y quítese el guante sin tocar la piel del antebrazo y deslícelo fuera de la mano haciendo que el guante quede al revés. Sostenga el guante en la palma de la mano donde todavía tiene puesto el otro guante. Inserte 2 dedos de la mano que no tiene el guante por debajo de la muñeca del guante que le queda por quitarse. Tire del guante hasta que salga al revés. El primer guante siempre debe terminar dentro del guante que se acaba de quitar. Deseche los guantes de forma segura. Bueno, vamos a... ¿Qué pasó? Vamos a pasar al otro principio de bioseguridad, que era los medios de eliminación del material contaminado, ¿ya? Vamos a verlo puntual, por eso me parece, ya tenemos el tema de eliminación de materiales contaminantes. Bueno, ¿qué es el medio de eliminación del material contaminado? Es un conjunto de procedimientos a través de los cuales se procesan los materiales utilizados en la atención de los pacientes, ya sea toma de muestras, ya sea realización de exámenes o eliminación de las muestras biológicas, sin riesgo para los operadores y la comunidad, ¿no? Entonces, estos medios de eliminación es que nosotros tenemos también que manejarlo de la misma manera que nuestras barreras de protección. También tenemos que tener claro nuestros medios de eliminación. ¿Dónde va el material contaminante? ¿Dónde va el material punzocortante? ¿Dónde va el material no estéril? Entonces, hay hospitales que manejan diferentes tipos de tacho, colores de tacho, y hay hospitales que solamente manejan los 3 básicos, que es el rojo y los 2 básicos, que es rojo y negro, nada más. Entonces, tenemos que nosotros tener esa clasificación. Entonces, nos entregan 2 tachos nada más. Tenemos que, de la lista de todos los residuos que nosotros vamos a utilizar, tenemos que clasificarlo, qué es lo que vamos a poner en el negro y qué en el rojo. Y pensar que esos 2 son como nuestros 5 tachos que deberían haber, o como nuestros 4 tachos, ¿ya? Por ejemplo, la clasificación. Desechos de infección, que sean focos de infección o biológicos, que se generan durante la etapa de atención, cuando está en contacto con decimos cliente o paciente. Bueno, ahora ya antes se le decía paciente, ahora lo cambiamos como usuario cliente. Y sus fluidos, que tengan contacto con el paciente, que tengan contacto con los fluidos corporales, que tengan contacto con los tejidos, materiales o residuos punzocortantes. ¿Ya? Ya. Entonces, otro tipo de desechos que son los especiales,
que son los que se van a generar en los servicios de actividades auxiliares que no han entrado en contacto con el paciente ni con los agentes infecciosos. Entonces, pero tienen una característica agresiva, que son inflamables, tóxicos, corrosivos, tienen una reactividad, entonces, para el ser humano, ¿no? Entonces, para ese tipo de desechos especiales, tenemos lo que es nosotros un tacho o un lugar destinado, que es con una bolsa amarilla, que son los desechos especiales, y también van eliminados, no mediante la basura cotidiana que podemos tener, que lo realiza el hospital con la parte del desecho en las bolsas negras, los desechos comunes, sino ellos, hay una entidad que viene, o una empresa con lo cual trabaja el hospital, que viene especialmente para recoger todos los desechos especiales, ¿ya? Tenemos otro que son los desechos comunes, como les digo, son esos tres básicos. En los desechos comunes, que son los que generamos actividad administrativa, papeles, cartón, plástico, envoltura de los guantes, envoltura de los materiales, envoltura de las ampollas, de las jeringas, que no presentan un peligro para la salud del paciente, pues, ¿no? Esos son los tres básicos que utilizan en algunos establecimientos de salud, o en la gran mayoría, por lo menos, tienen que tener estos básicos, que es los residuos biocontaminados, que son en las bolsas rojas, los residuos comunes, que son en la bolsa negra, y los residuos especiales, que son en la bolsa amarilla, ¿ya? Entonces, como lo digo, en cada área hospitalaria, tenemos que tener como básico estos tres tachos, ¿ya? Para poder clasificar nuestros residuos, ¿ya? Es importante. Hay algunos, aparte de estos, existen lo que es la bolsa negra, bolsa roja, bolsa amarilla, y utilizan la caja de punzocortantes, donde solamente van los punzocortantes, jeringas, o sea, agujas, no va completa la jeringa, mejor dicho. El cuerpo, la aguja se descarta en el punzocortante, y la otra mitad del cuerpo de la jeringa se descarta en las bolsas rojas, ¿ya? Por ejemplo, medicamentos que vienen en ampollas, que tienen vidrio, son también clasificados como punzocortantes, también van descartados en la caja de punzocortantes, que es una caja rojita con un símbolo de la calaverita, ¿ya? Es peligro, pues, ¿no? Ya en la próxima clase lo vamos a ver más a profundidad para que lo puedan ustedes tener más claro. Ya. Hay estándares de la bioseguridad. Son cosas puntuales que tenemos que manejar y tener en cuenta. Por ejemplo, el usuario debe ser considerado como potencialmente infectado. Como, por ejemplo, estoy en el área de emergencia, me viene un paciente, yo tengo que ponerme en la mente que ese paciente es un potencial factor de infección. Entonces, si yo no estoy protegida correctamente, me estoy exponiendo a contaminarme de algún tipo de microorganismo, bacteria, virus, que al momento de atenderlo, me va a traspasar, ¿ya? El lavado de manos se realizará antes, después de tener contacto con el usuario, sangre o secreciones o líquidos corporales. Como les digo, el lavado de manos son cosas puntuales que les dicen antes y después del contacto, pero ustedes han escuchado que existen los 5 momentos del lavado de manos cuando vas a atender a un paciente, que es al inicio, antes de entrar a la habitación, después que has tenido contacto con sus fluidos, antes de realizar un procedimiento al paciente, después que has tenido contacto después que le has terminado la atención, y también después que has tenido contacto con la unidad del paciente, ¿no? O sea, si has realizado el baño, el cambiado de cama, tienes que lavarte las manos, ¿ya? Usar guantes siempre que exista la posibilidad de tener contacto con fluidos. Eso sí, tengan claro, chicas. El uso de guantes no es como que, la manera correcta no es que los guantes, yo personal de salud voy a estar con los guantes todo mi turno. No. Los guantes solamente son necesarios de su uso cuando vamos a tener contacto con fluidos. Por ese detalle es que en la actualidad, durante la pandemia, empezaron
a decir que el uso de guantes era necesario porque era medio de protección y todo. Ya. Luego salió otra resolución donde los expertos nos decían que el uso de guantes ya que no era necesario porque es un medio de transporte, ya era un medio de propagación del virus, no un medio de protección. Entonces, tiene fundamento el que las personas, los ciudadanos que no trabajan en el área de salud, no tienen el contexto de por qué usar el guante. Ahora, si tú lo usas, tienes que ser también responsable con ese uso y lo vas a usar y no vas a tener contacto con tu piel o con ningún tipo de secreción de ti mismo, porque esos guantes están tocando un montón de objetos, está pasando por diferentes, ya sea pasamanos, ya sea cogió plata, objetos. Entonces, tienes que ser consciente que ese guante está potencialmente contaminado. Entonces, por ese detalle, es que el uso de guantes es solamente para cuando vamos a tener exposición a lo que es fluidos, ¿no? Entonces, hay que tener claro cuándo usar correctamente el guante. Entonces, nosotros como profesionales de salud, ya es tu criterio de saber si mi vecino utiliza el guante porque él cree que es un medio de protección, pero yo soy profesional de salud, sé que el guante es medio de protección porque cuando tengo contacto con secreciones o con fluidos. Entonces, el guante, el agarrar la plata, me voy a proteger de que la plata no me contamine, me voy a proteger de que el pasamano no esté el virus, me voy a proteger de que por casualidad coja las barandas o suba al carro o tenga contacto con algún tipo de objetos, me voy a proteger porque el guante me está ayudando. No, falso. La mejor protección es el lavado de manos. Cuando tú te lavas las manos, puedes respirar y estar segura de que ha habido correctamente el arrastre, pero también es que tienes que realizar la técnica correcta, ¿ya? El usar bata o delantales impermeables cuando existe la posibilidad de contaminar la ropa. Entonces, tengamos en cuenta que si vamos a tener, por ejemplo, una exposición con secreciones, entonces que tengamos en cuenta que el uso de la bata, el mandil, o el impermeable es importante para protegernos, ¿ya? Otro es que durante las atenciones, durante la atención de procedimientos invasivos y no invasivos, se debe usar chaqueta, mandilón, mascarilla, anteojo, guantes, gorro, como barrera de protección. Entonces, ante cualquier proceso invasivo y no invasivo, tenemos que tener las medidas de protección adecuadas, ¿ya? El uso de lentes protectores cuando existe la posibilidad de recibir salpicaduras, como les digo, caso de repente de una operación que va a ser es tediosa o es un poco, va a durar un buen tiempo, tenemos que tener contacto con fluidos del medio interno, entonces tenemos que tener la protección adecuada, los lentes. Otro estándar es que toda punción accidental en el personal de salud, con agujas o con cualquier objeto punzocortante, debe ser registrado y comunicado en accidente del trabajo y registrado según corresponda, ¿ya? Tenemos que comunicar en el área de salud, tiene una oficina del accidente del trabajador. Tenemos que comunicar que nos hincamos con tal aguja, que el paciente tenía tal antecedente. Entonces tengo que comunicar todo lo que ha pasado en esa situación para que ellos realicen el procedimiento adecuado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos hincamos con las agujas y ha tenido contacto con el paciente? Entonces, no, por ejemplo, le ponemos una vía endovenosa y justo al momento de retirar ya la aguja y hemos dejado el bisel en el interior del paciente, nosotros no realizamos cuidadosamente y nos hincamos. Se supone que ya esa aguja ya está contaminada con la sangre del paciente. Y no leímos bien y el paciente tiene algún tipo de una enfermedad por hepatitis o por VIH o por alguna enfermedad de transmisión sanguínea. Entonces tenemos que comunicar porque la oficina de accidente del trabajo tiene que seguir un procedimiento donde tiene que evaluarte, hacerte exámenes para poder descartar. Por ejemplo, si es un paciente con VIH, en las primeras horas tú tienes tiempo de poder, ellos van a llevarte al área
adecuada de descarte, epidemiología y todo, de laboratorio, para que sigas el procedimiento y poder contrarrestar a ese tipo de ingreso de ese virus. Entonces, muchas personas que se han hincado, reciben el tratamiento de Targa, que es el tratamiento de personas con SIDA o VIH. Entonces, como método de prevención por A o B, ¿no? Por eso es que cuando nosotros realizamos procedimientos con punzocortantes o cualquier procedimiento que tiene tipo de riesgos, casi todos, no hay casi ninguno, bueno, a menos que lo que es el baño del paciente no tiene tanto riesgo, pero con respecto a procedimientos invasivos, tenemos que tener mucho cuidado a la manera de nosotros eliminar los materiales contaminantes, ¿ya? Tienen que cuidarse ustedes y cuidar al paciente, ¿ya? Las personas que realizan los procedimientos invasivos en trabajos de alto riesgo deberán contar con vacunas, como les había dicho, las vacunas de hepatitis B, la vacuna del tétano y otras de acuerdo a las campañas de salud que se realicen. Sean responsables, chicas, sean consecuentes, sean conscientes, son personales de salud, van a ser, algunas son, tienen que tener sus vacunas. Es algo indispensable que tú como profesional tienes que interiorizar, que es parte ya de tu formación. Entonces tú tienes que tener esas vacunas para tu beneficio. Pero también recuerden que las vacunas no es que, me vacuné y nunca me va a pasar nada, o si me hinco, o si esto, voy a poder prevenirlo. Las vacunas tienen un grado de protección, ¿ya? No es que 100% te protege. También hay que saber distinguirlo. Pero es bueno que se vacunen, porque si en caso se llegarían a contagiar de la enfermedad, de una de las enfermedades que contrarresta y previene la vacuna, ya no va a ser el proceso sintomatológico tan fuerte como cuando una persona no tenía la vacuna. Entonces, te ayuda o te contrarresta en esa parte. Por eso es que en la actualidad, las personas que tienen COVID, ellos ya generan sus antígenos. Entonces, cuando ya venga la vacuna, entonces ellos no va a ser tan necesario de que utilicen en ellos las vacunas, porque ya crearon sus antígenos. Entonces, la vacuna ingresa a tu cuerpo, ¿para qué? Para generar esos antígenos ante esa enfermedad que ellos están previniendo, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta ese detalle de las vacunas. Toda área o superficie potencialmente contaminadas será limpiada y desinfectada con el fluorito de sodio o lejía, como lo conocemos. El derrame de material o fluidos corporales potencialmente contaminados debe ser limpiado y secado con toallas absorbentes, lavado con detergente y desinfectado con el fluorito de sodio o lejía. La utilización de bolsas de colores de acuerdo a las características del material utilizado, ya sea contaminado o infectado, ¿ya? Precauciones. Si usted se expuso a la sangre o otros fluidos corporales, lave inmediatamente la herida o pinchazón con agua y jabón. Limpie con un chorro de agua las salpicaduras, ya sea de la nariz, boca o piel. Irrigue con agua y solución salina las salpicaduras de los ojos, en el caso sea que nos han caído fluidos en los ojos, y debe estar vacunado contra la hepatitis B. En todos nos dicen que deberíamos estar vacunados. Entonces, vuelvo a repetir, recuerden, hagan memoria si han sido vacunadas o no, y también que las vacunas duran 10 años y luego tienen que aplicar sus refuerzos, ¿ya? Bueno, eso es todo con respecto a la clase de hoy. Gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Ya nos falta una clase. Hoy me comunico recién con el área de Revaletti para poder ver el detalle de nuestras reuniones, de nuestra reunión, para poder practicar algunas cosas puntuales. Así que esperemos que la próxima semana ya les traiga respuestas y soluciones, pues, ¿no? Y por eso es que cuando nosotros cumplimos el esquema de vacunación, a nosotros nos registran a nivel nacional qué vacunas tenemos, ¿ya? Y cuando la licenciada te va a vacunar, ella te va a pedir tu DNI y va a verificar en el sistema del Cali qué vacunas tú tienes,
Entonces, de acuerdo a ese tipo de vacunas que tú tienes, ella y tú van a saber que te toca un refuerzo. No es que te toca iniciar todo el esquema, porque tú ya cumpliste el esquema. Entonces, cada cierto tiempo vas a tener que tener refuerzo. Pero, es bueno que pasen por un centro de salud, que todavía esperemos que se mejore un poco la situación. Tampoco ahorita no se me van a ir a vacunar todas, porque la licenciada me dijo que me vacune, ahorita me voy a vacunar, no, porque todavía no vamos a exponer, pero está habiendo campañas de salud con respecto a la influenza y al neumococo. Recuerden que todas las campañas de salud eran en el mes de abril, pero por esta situación no se pudo con respecto a las vacunas. Entonces, recuerden que la neumococo es a partir de los 60 años. ¿Ya? La influenza es una anual, que te puedes vacunar tú. Ya eso sí es a partir de del año para arriba que se vacuna. Desde un año hasta qué edad dures de vida, te puedes vacunar una vez al año. Lo adecuado de vacunarse con la influenza es vacunarse en el tiempo de verano para poder fortalecer las defensas para el invierno. Ahora, no es que me vacuno de la influenza y no me da la gripe. No es así, sino que tienes un método de prevención a que la gripe a que si te enfermas con la gripe no sea tan agresivo, porque cada vez la gripe tiene unas cepas fuertes. Entonces, hay algunos, por ejemplo, dicen, pero el año pasado me enfermé de la gripe y no me tumbó, pero este año sí, licenciada, me tumbó, estaba malestar de cuerpo, me dio fiebre y me pareció raro. Entonces, cada vez el invierno se va haciendo más fuerte y las cepas de los resfríos se van haciendo cada vez más potentes. Entonces, es por eso. Si a nadie le ha pasado nada cada vez que se ha vacunado, o le vino una gripe y después no le hizo caso y se le fue, entonces, bien por ustedes, ¿ya? Pero, hay algunas personas que son vacunados y después hacen fiebre o hacen un cuadro pseudo gripal, ¿ya? Pseudo gripal, pero dicen, ay, no me hubiera vacunado, me ha dado la fiebre, me ha dado la gripe, la vacuna. No, es que de los 100 que vacunamos, uno puede reaccionar, pero no sabemos nosotros como profesionales de salud si justo esa persona que se vacuna va a ser el 1%. Entonces, nosotros por eso lo explicamos al paciente, a la persona. Si usted tiene fiebre o algún tipo de malestar después que se vacunó, puede venir al centro de salud para que le puedan evaluar, pero no es que puede haber ese tipo de porcentaje de riesgo, pero como le digo, de los 100, uno puede salir, pero yo no le puedo asegurar que usted no puede, de repente usted no es el 1. Entonces, eso sí ya escapa de nuestras manos, pero es bueno que nosotros lo expliquemos, porque va a su decisión ya de la persona si se quiere vacunar o no. Tampoco no es que lo obligamos. Pero nosotros como profesionales de salud sabemos cuáles son los pros y los contras y aún así nos tenemos que vacunar, ¿ya? Entonces, así nos digan, no, que la influenza le hizo daño a mis 3 colegas, pero igual se tiene que vacunar porque es importante, porque si tú dejas continuamente de vacunarte con la influenza y después de 2 o 3 años te vacunas, tenlo por seguro que puedes tener una recaída, porque has dejado 3 años de dejar de ingresar a tu cuerpo cepas para poder protegerte. Entonces es como que 3 años abandonado a tu cuerpo, de hecho que al ingresar una nueva cepa va a reaccionar tu cuerpo, ¿no? Es igual lo que pasa ahorita con el COVID. Ingresa el COVID y tu cuerpo reacciona, tus defensas se ponen a pelear con el virus. Es lo mismo que va a pasar con la vacuna si tú no te vacunas continuamente, ¿no? Mi hija nunca me tumbó, en toda mi vida me dio jamás una gripe fuerte, pero mis familiares se enferman en 2 semanas con todos los síntomas. Sí, hay personas que se enferman con la gripe y caen en cama, como parecen como que más están para la otra línea que para acá y les choca mucho. Pero a veces esas personas echan la culpa a lo que es la vacuna, pero es que no tendrían ese concepto si es que el profesional que le vacunó le hubiera explicado todos los pros y contras, y ya era su decisión si se vacunaba o no. ¿Ya? Licenciada, una pregunta. Dime. Con respecto a la propagación de los microorganismos, ¿cómo es el contacto indirecto? Indirecto. Sí, el contacto directo ya
entendí bien. Claro, el contacto directo ya es cuando es la exposición de persona a persona. Ajá. Indirecto, por ejemplo, en el caso de este COVID, algunos estudios han dicho que ya el virus se está poco a poco haciendo más potente, y ya están considerando de que el virus está en el aire, y si nosotros lo respiramos podemos contagiarnos. Todavía no hay estudios que han dicho eso. Paulita, eso es cochino. Ya, no es completo esa información, pero están saliendo estudios. Todavía no lo han oficializado, pero por ejemplo, en el caso de el contacto indirecto, tenemos algunas enfermedades respiratorias que aislamos al paciente en lo que es en el área de salud, en los sectores. Personas que se han contaminado con algún tipo de bacteria, que si ellos están junto con otras personas y están respirando y ellos están exhalando ese mismo aire, pueden llegar a contagiar. Entonces el contacto indirecto no es directamente con la persona, sino que está en el medio ambiente, pero puedes tener el contacto, puedes llegar a tener, puedes llegar a infectarte. Entonces es ese tipo de relación, ¿ya? Bien. Gracias. Con respecto, no te preocupes, María Rosa. Con respecto a la vitamina C, no es tan, a ver, todo en exceso hace daño. Siempre digo esa frase. La vitamina C como medio de protección lo puedes tener, no que lo puedas consumir semanal, porque no es tan, el exceso también te puede generar daños en el cuerpo. Mensual podría ser, o cada trimestral, ¿ya? Recuerda que la vitamina C no es que se está dando un 100% vitamina C al momento de administrarte, te está dando un porcentaje, pero también tu alimentación es el complemento de tu vitamina C. Entonces, al consumir alimentos con vitamina C, también estás complementando estás ayudando a ese ingreso de de lo que es la vitamina C para absorción en tu cuerpo. Entonces, va a importar mucho que si, por ejemplo, yo conozco a personas que se hacen semestral, o sea, semestral se aplica la vitamina C cada 6 meses, pero su alimentación es muy equilibrada, balanceada, para poder verificar la absorción adecuada de la vitamina C, ¿no? Una consulta, ¿qué función tiene la tianina? Tianina. Eso es una vitamina. Ah, vitamina. Ya. Recuerden que las vitaminas nosotros los podemos obtener en los alimentos, ¿ya, chicas? Para la pregunta de Rocío, que va mucho en relación a lo que nos acaba de comentar Luz, por ejemplo, las personas de 40 años, a partir de los 40 años nosotros empezamos a tener una disminución de masa corporal, una disminución en nuestro sistema digestivo. Es una disminución en la manera de que funciona nuestro organismo en todo el aspecto, porque es como que iniciamos un proceso, ¿no? Un proceso de maduración, de envejecimiento. Entonces empezamos a tener algún tipo de deterioro. Entonces, con respecto a la masa muscular, tú puedes ir a un nutricionista o a un geriatra y te puede dar suplementos para la masa muscular y pueda fortalecer. Pero recuerda que el suplemento es un plus a la alimentación que tú le estás dando. Entonces, no es que el suplemento te va a ayudar completamente a que ese músculo no se deteriore o que no se haga flácido o que los huesos no se rompan con mayor facilidad, sino es un plus nada más que le estás dando, le estás sumando a la alimentación, y que también tienes que tener la prevención adecuada. Por ejemplo, ya una persona a partir de los 60 años que empiezan a tener problemas con lo que es los osteoporosis o artrosis, tiene que tener cuidado con las caídas, con los movimientos bruscos, porque ya los huesos se van deteriorando poco a poco a los años. Entonces, ahorita, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tengo 35 años, un ejemplo, y ya mi sistema a los 35 años está de una manera, pero por ejemplo, para mis 40, mi organismo no va a estar de la misma manera que mis 35 años. Entonces, cada vez que vamos avanzando de edad, nuestro organismo va teniendo algunas deficiencias, ¿ya?
si, como les digo, si no hemos tenido un adecuado estilo de vida en nuestra juventud y adultez, es lo más probable que cuando seamos adultos mayores tengamos efectos, tengamos algún tipo de patologías o algún tipo de malestares, ¿ya? Y para alguien que hace deporte, de acuerdo a la edad, tú puedes hablar con el nutricionista para que pueda darte un plus de complemento a la alimentación. Recuerden que las personas que realizan deporte hacen un desgaste diferente de energía. O sea, lo que ellos consumen es para su organismo, pero le tenemos que dar un plus porque ellos van a hacer deporte y hacen un desgaste más a lo que habitualmente necesita el cuerpo. Entonces, te recomiendo de que un nutricionista evalúe cuál debería ser su dieta correcta para que le puedas tú dar un complemento para ayudar. Porque, por ejemplo, si tú no les das un complemento o no les estás dando una alimentación adecuada al deportista, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? Ya, se me acabó la glucosa o la energía, que lo conocemos, el azúcar. Ya no tengo para más energía. Ya, entonces, ¿qué paso? Paso al hígado para que me dé grasa. Y así voy pasando por diferentes tipos de organismos para ir consumiendo su energía, porque mi cuerpo ya no me da. Entonces, por ese detalle es que los deportistas tienen que tener un plus para poder tener una absorción adecuada de energía, ¿ya? No sé quién entra. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Licenciada, una consulta más. La presión normal de un hipertenso, ¿cuánto debe ser? ¿Y qué pasa también cuando la presión baja de 90 sobre 55? Ya, mira, cuando baja de 90 es porque está hipotenso. La persona empieza a tener escalofríos, empieza a temblar, a veces en algún momento se empiezan a hacer cianóticos, empiezan a sudar, a sudoraciones, se descompensan, quieren desmayarse. En esos casos, y tú le tomas la presión, vas a ver que su diástole está disminuido, que es la presión menos de 90, ¿no? Lo que pasa es que tú puedes estabilizar a una persona cuando tú ya sabes que está diagnosticado de que sufre hipertensión. Los fármacos hipertensivos se usan de acuerdo al criterio de la persona. No es que, por ejemplo, el captopril, si se le baja la presión, todos toman captopril. No, depende del tipo de hipertensión que esa persona maneja. Cada persona hipertensiva maneja diferente fármaco. Entonces, no podemos darle un fármaco generalizado porque, o sea, en ese momento para la situación le podemos dar, pero que lo consuma para controlar esa presión, tiene que darlo sí o sí el cardiólogo, ¿ya? Podemos saber cuál es la presión normal de una persona hipertensa cuando ya sabemos cuál es su basal, por ejemplo. Un ejemplo, que yo sufro de hipertensión, y mi basal es que siempre voy a estar con 130, 90. Si en caso yo veo, casi siempre tengo 140, 100 o 100, o tengo 120, 70, entonces mi basal va entre esos intervalos. Pero yo me pongo ya en alarma cuando ya está con 160, con 180, entonces digo, no, eso ya no es mi presión, o sea, sí es ya un aumento de la presión. Pero la mayoría de personas hipertensas, su basal es entre 130 o 140, o sea, en la parte del sístole, pero en la parte de la diástole, tenemos lo que es, algunos su basal es 100, 90, 80. He conocido personas que su basal es 60, por ejemplo. Entonces, yo no te podría decir exactamente un nivel estándar, pero el valor estándar sí o sí de una persona tiene que ser su presión 130 hasta 90, 80, ¿no? Pero cuando ya tienes una persona hipertensa, tú tienes que manejar el basal de acuerdo a la evaluación que tú le haces constante de presión. Te vas a dar cuenta que hay un mínimo común en todas. De repente vas a decir, todas están entre el 130, en el diástole están todos en el 80, entonces su basal debe ser 130 con 80. Si en esos intervalos está, yo puedo definir que está bien con su presión y no está con una hipertensión o con una hipo. Licenciada, una preguntita. Sí, Manuelinda. ¿Y el valor normal es 120 sobre 80? ¿O? En algunos casos, por ejemplo, 130, sobre 90, 80, pero cuando tú buscas en la literatura,
A todos en todas las literaturas la gran mayoría dice 120,60. La gran mayoría. Ah, ya, entonces... Pero si ya tienes un valor menos de 60, por ejemplo, menos de 40, 30, sí te vas como que alarmando porque es una hipotensión. Ya, pero puede ser también 120/70, está en lo normal, ¿no? Sí, también 120,80. 110. 110. Sí. Hay algunos casos de 120,100. No he visto casos de 120,110 porque ya sería casi... No, 110,70. Es normal ahí. Sí. Eso es lo que quería. Hay presiones también de 90-70 o 90-60. Hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las personas de la selva tienen presiones bajas. Ah, ya. Sí. Ya, Miss. Eso quería saber, me interesaba. No, está bien. Gracias. Ya. Una consulta, otras chicas. Tú que eres deportista y practicas ejercicio y en el gimnasio estás con un nutricionista, dile que te haga una dieta de acuerdo a la edad que tienes y de acuerdo al desgaste de ejercicio que haces y a la rutina. Sí, porque ya bajé como algo, yo era gordita, era llena, bajé como 30 kilos. Pero recuerda que el hecho de estar delgadas, ¿no? O llenitas, no significa que ya estoy saludable. De repente tengo alguna deficiencia, me falta algo en mi cuerpo, por eso tengo algún tipo de sintomatología. Entonces, que te evalúe el nutricionista y que veas si es que estás adecuadamente en tus parámetros nutricionales, está bien. Y que en tu dieta te proporcione opciones donde tú puedas consumir vitaminas de B, bueno, no especialmente la 12, sino todos los tipos de vitaminas que te puedan ayudar, ¿no? Para tu desgaste. Claro. Gracias, Miss, gracias. Ya. Luz había hablado de la tiamina, que es uno de los tipos de enfermedades, perdón, es una de las vitaminas también dentro del grupo de la vitamina B, ¿ya? Conocida como la vitamina tiamina, que es la vitamina B1, o sea, hay como 12 o 14 clasificaciones de vitaminas B. Entonces es una vitamina que te va a ayudar bastante en lo que es la producción de los glóbulos rojos. O sea, esa vitamina actúa paralela, le ayuda a la producción de la hemoglobina. Todas estas vitaminas, chicas, miren, ya que estamos hablando de las vitaminas B, les voy a dejar tarea con la vitamina B, para que me lo presenten. Porque en este tema no teníamos tareas. No, mentira. Les voy a decir que ustedes investiguen sus tipos de vitamina B, y ustedes mismos van a clasificar, o sea, ustedes mismos, es para ustedes, no es que me lo van a presentar. O sea, ya queda a criterio de ustedes que lo desean hacer. Tipos de vitamina B, como les digo, hay como 14 o no sé cuántas clasificaciones, y van a ver qué alimentos están en cada clasificación. Y ustedes incluyen esos alimentos ahora a partir de adelante en su dieta para que les ayude. ¿Ya? Entonces, es una ayuda para ustedes. Vean, ya si tienen alguna consultita, me dicen, licenciada, mire, yo hice esta clasificación y estos alimentos enumeré en cada uno, pero algunos no los conozco, cómo son o cómo se consumen, me podría dar una orientación. Ya, en esas cosas, si en caso, por ejemplo, no sé cómo consumir el rabanito, no sé cómo consumir la sangrecita, cómo consumir el vaso o cualquier otro alimento que tú has clasificado en esa vitamina y que lo dice la literatura, que tú lo has investigado, ya, te ayudo. ¿Ya? Pero es bueno porque innovar cosas nuevas, añadir a su nutrición de su familia y de ustedes, es bueno. Entonces, si tienen niños, adultos mayores, de cualquier edad en casa, es bueno que tengamos bastante nutrientes de complejos B. Tienen bastante funcionamiento en todo nivel de nuestro organismo. La vitamina B2 ayuda bastante. Se concienticen y practiquen el lavado de manos en casa. Ya, aprovechen que estén en casa, lávense la mano constantemente y practíquenlo para que les pueda ayudar. Para que mejoren mejoren esa técnica y puedan tener un adecuado lavado de manos. ¿Ya? Cuídense mucho, bendiciones para todas. Buen fin de semana, que pasen.